Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy les voy a dar una masterclass de cómo manejar lo que se llaman las perfect tenses en inglés. Este es un tema que a la mayoría de los alumnos le cuesta. Y el motivo por el que los hispanohablantes, no a todos, pero a la mayoría les cuesta utilizar los perfect tenses es porque muchas veces en nuestro idioma nativo no es común que las utilicemos para los objetivos que las utilizan en inglés. Entonces esto es lo que se llama la diferencia de utilidad del lenguaje. ¿Qué quiere decir? La misma estructura gramatical aplicada en una situación no sirve de la misma manera que sirve en otro idioma. Entonces ahí es muy importante, porque cuando tenemos estructuras similares es todo muy fácil. Cuando hay estructuras similares yo voy, replico, entiendo la fórmula y la repito. Y si son muy parecidas las fórmulas en cuanto a la estructura de un idioma para el otro, se nos hace muy simple. Por eso a la gente le cuesta mucho, por ejemplo, el present simple, porque las reglas del present simple en español y en inglés como que no tienen nada que ver. Entonces hace que si bien tienen la misma utilidad, tienen diferente estructura. En este caso la estructura puede ser igual, pero la utilidad no es la misma. Y ahí lo que sucede es que hay una desconexión con el propósito. A ver si me siguen. Voy a ser clara. Cuando el propósito para utilizar una estructura en un idioma no machea con el propósito en el que lo vas a utilizar en otro idioma, vos decís, ¿y para qué voy a utilizar esto si no tiene sentido en mi idioma? O sea, yo quiero decir eso, lo quiero decir de esta manera. Para mí esta otra no tiene sentido. Por ejemplo, ejemplo muy claro, vos vas a contar tus achievements, o sea, los logros que yo he tenido en la vida. Normalmente en inglés es muy común que hablemos de los achievements en present perfect, o sea, utilizando una de estas perfect tenses. ¿Por qué? Porque yo te cuento que desde determinado periodo del pasado de mi vida hasta ahora o hasta el tiempo cercano al presente, ha pasado tal cosa. Por ejemplo, yo digo, I have graduated from med school. Y el I have graduated from med school quiere decir que yo me he graduado de la Facultad de Medicina. Si yo estuviese diciendo esto en el español rioplatense, sonaría raro. Porque en el español rioplatense lo que vamos a decir es, me gradué de la Facultad de Medicina. Recibí mi título en tal año, en 2012. Hice varios cursos de medicina oriental. Entonces, todo parece estar en past simple. Esto es un problema que cuando se traslada el significado en un idioma a el otro, en cuanto a la estructura, no machean. Yo eso en inglés lo voy a hablar como achievements. Entonces voy a decir, I have graduated from med school in 2012. I have taken a lot of courses, certifications. I have validated my degree in different countries for different purposes. I've started up a family. I have built my own house with the help of my parents. Todos mis ejemplos, I have built my own house. I have graduated from several courses. I have gotten my degree in a specific year. Todo lo que dije está vinculado al uso del present perfect. Imagínate en español querer decir eso utilizando esa estructura, decir, me he graduado de la Facultad de Medicina o he formado mi familia. Simplemente no suena natural, no resuena con el español rioplatense. Podrá resonar con otras formas de español. Es verdad que hay algunas regiones, lo he escuchado más en Perú, en Venezuela, en Colombia, donde es más común que lo usen. Y fíjense la proximidad ya más con el norte, donde las estructuras se van pareciendo. Cuando las estructuras se parecen naturalmente, hay una conexión más directa con el poder utilizar esas formas. Entonces el problema del uso tiene que ver con la importancia que yo le doy en el speech, por lo cual es muy importante que le des el lugar que merece. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cuál es la ruta directa para poder yo entonces darle ese uso sabiendo cuándo lo tengo que usar y cuándo no? Bueno, como regla básica, los perfect tenses tienen una norma vital en inglés y es, lo vas a usar cada vez que hables de un periodo de tiempo. Lo vas a usar cada vez que hables en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, yo pienso que es un periodo de tiempo.
Un periodo de tiempo pueden ser 5 minutos, pueden ser 2 años, pueden ser 3 meses, puede ser un siglo. El periodo de tiempo está determinado por el lapso en el que sucede algo. Si yo este ejemplo lo he puesto muchas veces, si vamos a suponer que mi madre me llama, esto en inglés sería un ejemplo muy targeted. Si mi madre me llama durante el día y perdí las llamadas, entonces empiezo a llamarla, ¿no? La llamo una vez, no me atiende a las 9. La llamo otra vez a las 9:20, no me atiende. La llamo a las 10, no me atiende. Entonces allá por las 12, cuando me llama de vuelta y yo quiero decirle, te he estado llamando, ahí resuena mucho más con español, porque está muy claro que durante un periodo, yo estoy remarcando que el periodo de tiempo para mí fue importante. Entonces en español lo asociamos más a eso, cuando el periodo de tiempo fue importante. Entonces vamos a decir, hey, I have called you all morning. Where were you? And I have called you. Responde a que quiero dejar en claro que esto pasó durante un periodo de tiempo. Si yo, vamos a suponer, voy a comer, ¿cómo? Termino y viene alguien y me invita a almuerzo. Do you want to have lunch? Sorry, but I've just had lunch. I have just had lunch. ¿Qué quiere decir esto? Que el just nos está diciendo, y eso es una time expression, se está adheriendo a la situación una time expression. Está diciendo, hey, esto pasó recién. I have just had lunch. Entonces, de acá hasta hace no mucho tiempo, sucedió eso y se concretó, ¿sí? Por eso el just, porque terminó, I have just had lunch. El hecho de que usemos el present perfect vinculado al presente, justamente el título present perfect nos está indicando para qué se usa. Conecta el presente con una actividad en un tiempo pasado que de alguna manera no habla de una acción concreta que se terminó en el pasado, porque para hablar de acciones concretas tenemos al past simple, sino que hablamos de cosas que duraron un tiempo. Usamos para eso la forma participio de los verbos, no the participle form. ¿Qué sería utilizar una participle form? Es una forma del verbo pasada, pero un poco indefinida. En español esos verbos son los que terminan en ado, en ido, he cenado, he comido, he hablado, he ido, he terminado. Indica que una acción llevó un tiempo pero se finalizó. Y la parte donde decís el he o hemos o ellos han, para el inglés sería el have. Entonces, I have finished the homework. I have just finished laundry. Entonces, cada vez que estás enfrente de una actividad que tomó un tiempo en hacerse y la terminaste al momento de hablar, vas a aplicar el present perfect. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo, bueno, visitaste a tu abuelo el fin de semana, sí fui a la casa de mi abuelo el fin de semana. Eso es una actividad que, si bien toma un tiempo, estoy recordando una cosa puntual que hice el fin de semana. No tiene conexión con el presente, no está cerca del momento de hablar y está dejando en claro que es una de tantas actividades que hice, ¿sí? Como una checklist. Entonces, I visited my grandparents last weekend. No connection to now. No hay conexión con el presente. Y esto es muy importante que lo entiendan. Entonces, cuando yo me desconecto del presente, solo hablo de acciones, cosas que se terminaron en el pasado y que hice en el pasado, pero no tienen nada que ver con ahora y no importa cuánto tiempo me tomaron, no importa que la actividad toma un tiempo, ahí voy al past simple. When I was 12, I had a car accident. Ok, o sea, eso no tiene nada que ver con ahora. En cambio, si digo, I have studied all morning. I have studied all morning. ¿Por qué voy a enfatizar en que toda la mañana? Porque estoy dando a entender que duró un periodo de tiempo. I have seen a lot of tests this weekend and checked them for my students. Entonces, los he estado mirando, observando, chequeando. Como dije, actividades cortas de la semana. I've done the laundry, I've done the dishes, I've cleaned the entire place. So, cada vez que tus actividades tengan un tiempo de duración y lo que te importa es dar a entender que eso duró un tiempito y se terminó, ahí vas a aplicar el present perfect y las
perfect tenses. Ahora, eso es el present perfect. ¿Qué me pasaría a mí si lo que yo quiero es hablar del past perfect? Y acá entra la que todo el mundo odia. Entonces yo les voy a decir así. Quiero que me presten atención a esto. ¿Cómo vas a usar el past perfect? El past perfect, a diferencia del present perfect, recuerden esto, el present perfect toma un punto en el pasado y el presente, al momento de hablar, la actividad se terminó. El past perfect hace lo contrario. O sea, va al pasado, a un evento en el pasado, en mi vida pasada, que puede haber sido ayer, antes de ayer, hace 2 años, hace 10, no importa cuándo. En la línea del tiempo tú te vas a tu pasado y te plantas ahí. Y desde ese pasado, por ejemplo, yo digo, I graduated in 2012. I graduated as a teacher in 2012. Entonces, ¿qué pasó antes de eso? Como un periodo de tiempo que salta desde ese momento en el pasado, 2012, para atrás. ¿Qué hiciste antes de eso? ¿Qué habías hecho? ¿Qué habías hecho? So I graduated in 2012 and before that I had already worked as a teacher in a school o at a school. Entonces I had already worked. Para el momento en el que yo me gradué en 2012, ya había pasado eso. Toma un periodo de tiempo que es en el pasado y se va más hacia atrás todavía, que había pasado antes de ese pasado. Y ahí tenés tu periodo de tiempo del pasado. A mí me gusta llamarlo el pasado del pasado, ¿sí? Porque trae algo que está antes que algo que ya nombraste que también está en pasado y no tiene nada que ver con tu presente. Nos vamos a esta línea del 2012, 2012, para abajo. Entonces, si yo quiero hablar de mis achievements, volvemos a los logros, de 2012 para atrás, by 2012, para el 2012, by 2012, I had already worked as a teacher, I had already graduated as an instructor, I had already done a lot of practice with little children. Entonces voy nombrando mis achievements, pero en vez de ir para el tiempo cercano al presente, voy más para atrás. Esto da a entender que tengo un background, que detrás de algo que sucedió en el pasado hay todo un, bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Y cuál es el background de eso, no? O sea, lo que viene de atrás. Ahí es donde aplicamos el past perfect. Y sí que el past perfect se aplica en español, porque siempre que vos vas a nombrar una actividad en pasado, como esta, me gradué en 2012, yo voy a ir para atrás traduciendo lo que dije y voy a decir, antes del 2012 o para el 2012 ya había trabajado, I had already worked as a teacher, como docente, at a school, en una escuela. Entonces, esos son los logros previos o las situaciones previas. ¿Y cuál sería la utilidad? Explicar ese background y a veces también es informativo cuando contamos algo que hicimos en el pasado y queremos saber por qué se llegó hasta ahí o cómo se llegó hasta ahí. Sucede mucho con las noticias. Cuando se descubre una persona que hizo algo que está mal, y vamos hacia atrás en su historia y vemos su historial de historical record y ahí descubrimos que esa persona, before that, antes de eso que hicieron, they had already done other things. He had already stolen a jewelry store. He had already been blamed for minor burglaries. En fin, o sea, todo lo que la persona lleva detrás de sí antes de algo que pasó en el pasado que la condena. Ahí podemos ver el verdadero uso de las perfect tenses. Y si vos sabés el propósito con el que estás usando algo, lo vas a usar mejor, porque nada de lo que hagas con el idioma para aprenderlo, intentando solamente repetir cosas, va a tener el mismo impacto que tiene que yo entienda la conexión entre las diferencias y similitudes que tiene con mi idioma. Por eso es real que hay metodologías que ya no sirven. No sirve hablar de un método directo únicamente, decir solamente hablar en el idioma target, o sea, en inglés, y no traduzcas ni una palabra. ¿Cómo voy a hacer eso si yo necesito a veces tender puentes entre lo que estoy diciendo y cómo se dice en mi idioma? Porque a veces es tan diferente que si no tiendo un puente no voy a entender nada y me voy a perder en el abismo de saber a qué se refieren con eso. En los perfect tenses no sucede exactamente a nivel de significado, sino de utilidad, como dije hoy. No sabemos siempre bien
cuándo hay que usarlo. Entonces, si vas a hablar de logros en tu pasado, de tareas que culminaste a la hora de hablar, ya quedaron prontas, sean tareas del día a día en tu casa o cosas que estabas haciendo y que por fin terminaste y duraron un periodo de tiempo, vas al present perfect. Hablas de tus achievements, de tus logros personales, vas al present perfect. Hablas de tus logros en el pasado y querés ir al pasado de todo eso, que había previo a todo eso, vas al past perfect. Vas a utilizarlo cada vez que tengas que nombrar cosas que pasaron después o antes de un punto de referencia y que duraron un tiempo. Les voy a dejar acá una actividad de práctica para que puedan ver este material, puedan practicarlo en la vida diaria de ustedes y después eso lo puedan poner en uso en el día a día, porque lo que no pongamos en uso en el día a día no nos va a quedar. Les voy a traer también una historia de ejemplo para la próxima, la cual voy a subir, así que estén atentos porque voy a traer una historia personal mía. Les voy a contar un poquito sobre mí para que me conozcan un poco más y voy a utilizar estas estructuras naturalmente en la conversación para que vean cómo macheamos el past simple, past perfect, present perfect en una conversación de forma fluida y natural. Espero que les guste.